si por favor pueden ver el video de Academia Play, porque les va a dar bien el contexto histórico. A ver, ¿cuándo pasó? ¿Qué pasó en toda esta época para ubicarnos en la historia, no solo en la economía? Empieza a desaparecer el feudalismo. El feudalismo era un modo de vivir donde había un señor feudal, un duque, un conde, que tenía su castillo y tenía los campesinos trabajando alrededor, que le pagaban tributo con comida, con ganado, o formando parte de su ejército, como tropa, ¿no? Como soldado, digamos. Eh, Europa pasó varios problemas, entre ellos una pandemia, que fue la llamada peste negra. No sé si se acuerdan del año pasado, ¿lo vieron en la historia? Bueno, a fines de la Edad Media ocurrió la peste negra, que es la peste bubónica, creo, que, que se llevó puesta a la mitad, dicen algunos historiadores, a la mitad de la población europea. En este contexto, en muchos países empezó a fortalecerse la figura del rey y a debilitarse la del señor feudal. Y el que se hizo mejor amigo del rey, por decirlo de algún modo, fue el comerciante, el mercader, el, eh, el burgués, lo vamos a llamar. Si nos queda esta palabrita, burgués. ¿Está claro? ¿Llegó bien? Burgués. ¿Saben lo que quiere decir literalmente burgués? Burgués es el hombre del burgo, es el hombre de la ciudad. Entonces fíjense que en Europa hay un montón de ciudades que se llaman, por ejemplo en España hay una que se llama Burgos, o hay, qué sé yo, un montón, Hamburgo, Estrasburgo, o en Sudáfrica Johannesburgo. Hay un montón de ciudades que terminan con Burgo, ¿sí? Y eso quiere decir justamente hombre de la ciudad. ¿Se entiende? Este hombre de la ciudad es el comerciante, es el mercader. Y es el que empieza a través de los impuestos y a través de alianzas y a través de arreglo con el rey, a juntarse, a sumarle poder al rey y deshacerse de los señores feudales. Después pasó otra cosa más. Ustedes se acuerdan que el Imperio Romano se había dividido entre el Imperio de Occidente, que era capital Roma, que había caído, y el Imperio de Oriente, capital Constantinopla, que recién cae en 1453. Lo deben haber visto en historia, se supone. Cuando cae el Imperio Romano de Oriente, o sea, cuando cae Constantinopla en manos de los turcos otomanos, Constantinopla tenía mucho más avance de la cultura, de las artes, de la filosofía, de las ciencias. Era como más moderna, más abierta mentalmente. Todos estos sabios, artistas, intelectuales, científicos van, se mudan, digamos, se escapan de los turcos a Europa Occidental. Y uno de los principales lugares donde caen es Italia, particularmente en esa ciudad de donde viene el equipo La Fiorentina. Sí, Nahuel está bien, no hay problema. No, Nahuel tiene un inconveniente. ¿De dónde es La Fiorentina? De qué ciudad? Florencia, ¿no? Florencia, muy bien. ¿Quién fue? Navarro, ¿no? Diego. Ah, Dieguito. ¿Cómo no? Diego, no te vi. ¿Cómo anda, Diego? Sí, obviamente. Diego. De Florencia, de Florencia. ¿Cómo, hija? Diego. Tiago dijo. No, Ah, Tiago. Yo entendí Diego. Pensé que era Dieguito. Hola, buenas tardes. ¿Quién es el galán? Bueno, déjenme seguir, chicos. Decía, Florencia, de mano de los Medici, que van a fundar una banca muy importante, que va a ser el Banco del Vaticano, del Vaticano actual, ¿no? Ya desde aquella época. Miren que estamos hablando de 1500. Va a empezar a juntar artistas, filósofos, científicos. Por ejemplo, ustedes habrán oído hablar alguna vez de un famoso filósofo de la política llamado Maquiavelo. ¿Lo escucharon nombrar? Sí. Se hizo famoso por un libro llamado El Príncipe. Y hay una frase que dice que el fin justifica los medios.
según Maquiavelo, como diciendo que para conseguir los objetivos vale hacer cualquier cosa. ¿Sí? Eso que estamos diciendo se da justamente en la Florencia de los Medici. Ojalá algún día tenga la oportunidad de viajar, es una ciudad absolutamente de locos, el arte, la cultura que hay y lo que se puede conocer en materia de museos, y ahí se ve realmente acumulación de riqueza, que los Medici hicieron una acumulación de riqueza enorme. Esa acumulación de riqueza que se empieza a dar durante todo este periodo mercantilista es importante porque 250 años después, acuérdense que esto empieza en 1500, 250 años después es, ¿qué año? ¿De qué año estamos hablando? 1500 más 250. 1750. 1750. Y para esa época va a haber un proceso nuevo que va a ser la revolución industrial. Va a aparecer la revolución francesa también y el mundo va a cambiar de otra forma. Pero sigamos con nuestros cambios de esta época. Esta época se la llamó la modernidad. Los filósofos que vienen de Constantinopla, de la actual Estambul, del Imperio Romano de Oriente, traen, entre otras ideas, la idea que el hombre es el centro de la naturaleza y no Dios. Los científicos empiezan a desarrollar mayores ideas y ya la Tierra no es el centro del universo, sino el Sol. Entonces pasamos del teocentrismo, o sea, la centralidad de Dios, si teo es Dios, al antropocentrismo, la centralidad del hombre. Pasamos del geocentrismo, o sea, de la centralidad de la Tierra, al heliocentrismo, la centralidad del Sol. ¿Me explico? Pasamos a un mundo científicamente más serio. Y lo que se empiezan a desarrollar también mucho son las libertades individuales que antes no existían. Empieza a aparecer la idea de libertad del individuo, de los comerciantes, del burgués sobre todo, ¿no? O de los oficios, en el caso de los artesanos, de los herreros, de los orfebres, de los alfareros y todas esas actividades productivas que se realizaban en aquel entonces. ¿Estamos bien hasta acá, chicos? ¿Sí? Bueno, el mercantilismo entonces está rodeado de toda esta lógica cultural que es el Renacimiento. Y eso lo van a ver muy bien, como les decía, en este video que les propongo que vean. También se da otro fenómeno religioso muy importante. El catolicismo empieza a perder poder. Y el catolicismo era en parte señor feudal, porque era dueño de tierras también. ¿Y por qué empieza a perder poder? ¿Ustedes se acuerdan de un proceso histórico muy importante que hubo en aquella época que se lo llamó la Reforma Protestante? Sí. ¿Quién la encabezó? ¿No se acuerdan? ¿Cómo, profe? ¿Quién fue No, disculpa. el fulano más conocido de la Reforma Protestante? Martín Lutero, ¿no era? Bien. No. ¿Quién fue? Lourdes. Bien, Lourdes, bien. Martín Lutero, ni más ni menos. Lutero encabeza la Reforma Protestante en contra del Vaticano, en contra del Papa de Roma, porque el Vaticano no existía en verdad todavía, o sea, era la ciudad de Roma completa. En contra del Papa de Roma, Martín Lutero se planta y divide, produce el cisma, la división de la Iglesia. Muchos países quedan del lado protestante, del lado luterano, menos países, o algunos países, quedan o quedamos, los que descendemos de españoles o italianos, del lado católico. ¿Sí? Y coincide más o menos la Reforma con otro hecho revolucionario en la historia de la humanidad. Se produce uno de los inventos más poderosos en la historia del conocimiento y es parecido a esto que estamos manejando ahora de Internet, es el Internet de aquella época. ¿Cuál es? Una revolución para informar a la gente. Un tal Gutenberg la produce.
¿Cómo? No, estamos hablando del año 1600. Y fue un fulano que se llamaba Gutenberg. ¿No se acuerdan de qué inventó? El diario. La imprenta. La La imprenta. imprenta. La imprenta de tipos móviles. De ese modo, no era que había que hacer un manuscrito de la Biblia. Se podían imprimir 100 o 1000 o miles de Biblias. Entonces ya no era el sacerdote el dueño de la verdad y de la Biblia, sino que la Biblia estaba al alcance de cada uno. ¿Me explicó? Que es una de las grandes reivindicaciones del protestantismo. O sea, los protestantes quieren ellos mismos interpretar la Biblia y no que se las interprete un sacerdote.